Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Tenga la bondad de sentarse, señor ingeniero Bruno Leone Pignataro. ¿Cómo le va a usted? Qué gusto verlo a los tiempos. Bienvenido a esta su casa. Y como siempre, pues no, hablar de lo mismo no, porque ahora ya no se habla de consulta ni de referéndum. Ahora sí, estábamos conversando aquí con los compañeros en la mesa de trabajo. Sí, bueno, ya ahora no es prioritario hablar de política nomás, ahora prioritario es lo económico. Y usted que está ahí en el día a día de la producción, usted tiene dos escollos que superar. Primero, el económico, el financiamiento, y el otro es el de la naturaleza. ¿Ah? Así es. Así de sencillo, ¿no? Así Buenos es. días, mi querido Bruno. Buenos días, Clever. Buenos días, Lenny. Buenos días, Patricia. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí en su radio, mi querido Clever. Efectivamente, en la pesca, por lo menos, cuando se trabaja en el campo también, usted tiene que atender temas climatológicos como el que estamos viviendo ahora. Nosotros, pues, por la naturaleza de nuestro trabajo, siempre estamos monitoreando lo que pasa en las temperaturas del mar, etcétera. Estamos ahorita viviendo el impacto de la Niña. Sin embargo, normalmente la Niña es asociada a escasas lluvias. Estas lluvias que hemos tenido se deben a que, a su vez, y esa es la biodiversidad del Ecuador, en esta época del año entran unas ondas cálidas que son las ondas cálidas de Kelvin y tropicalizan las aguas y se produce esta condensación que genera la lluvia, ¿no? ¿Eso es bueno? Es bueno. O malo para ustedes, por ejemplo? A ver, son procesos naturales, como yo siempre digo, son procesos naturales que no deben asustar a nadie. En momentos en que la Niña está pegando fuerte, por ejemplo, como el pez que nosotros capturamos es un pez tropical, el pez migra, pero inmediatamente después, cuando se produce lo que se está produciendo en este momento, regresan los cardúmenes. Y eso, cuando el pez migra, no es que desaparece, sino que va a otros lados y está desobando en otros lados y se está engordando. ¿Y ustedes lo van persiguiendo o no? Bueno, en el caso del atún sí. En el caso del atún sí, porque es una especie altamente migratoria. En el caso de los pelágicos pequeños, que son especies endémicas de la costa nuestra, pues se capturan casi que es una pesca costera dentro de las primeras 15 a 20 millas. Así que eso no es un problema, ¿no? En la parte económica, eso sí, ahí sí tenemos muchos temas para hablar. ¿Usted coincide con algunos expertos que dicen que, por ejemplo, ayer fue el primer día del gobierno del presidente Lenín Moreno, este sería el segundo, y vamos contando, y dice que es el primer día porque ahora sí el presidente Lenín Moreno tiene que enfrentar la problemática que se llama la economía? A ver, mire, el día martes de la semana pasada, la ministra de Pesca y Acuacultura organizó una reunión, un almuerzo, fue allá en las instalaciones de San Mateo, unas bonitas instalaciones. En Manta. Sí, donde ahora se ha trasladado las oficinas del ministerio, porque después del terremoto de abril del 2016, el edificio donde estaba el ministerio y las dependencias de pesca quedó sentido, sí. Entonces se movieron acá. Bueno, ese San Mateo bien pintoresco, ¿no? Lindo, bonito, lindo, sí, lindo. Bueno, eso es una zona de surfistas, sí, muy bonito. bonito. Bueno, estuvimos en ese almuerzo, ahí estábamos, sectores de la pesca artesanal, sectores de la pesca industrial y el sector camaronero. Correcto. A ver, un almuerzo más o menos de unas 150 personas, ¿sí? Entonces habló el compañero representante de los pescadores artesanales, un señor de Esmeraldas, habló Santiago Salén por los camaroneros y hablé yo por los pesqueros. Okay. Entonces yo le decía al presidente, ese día está grabado, le digo, presidente, nosotros como usted creemos que es importante que al pueblo se le pregunte sobre cosas relevantes del quehacer nacional. La consulta del domingo, estábamos martes de la semana pasada, le digo, va a ser una buena oportunidad para que los ecuatorianos vayan y digan qué quieren y cómo quieren ir labrando su propio futuro. Le digo, eso de alguna manera le va a dar a usted un respaldo, porque usted la está promoviendo, pero también, y más importante que el respaldo, le va a dar a usted un fuerte mensaje de que los ecuatorianos necesitamos un cambio. Claro. Queremos un cambio, queremos un rumbo que nos lleve hacia un estado de bienestar. Yo les decía, los ecuatorianos queremos vivir tranquilos,
seguros y felices. Eso es lo que queremos. Estables, ¿no? ¿Ah? Estables. Estables, ¿verdad? La felicidad viene por el hecho de estar tranquilo, de estar en paz, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bien, eso yo le decía, y le decía que el sector acuacultor y pesquero representan, el año pasado hemos exportado en conjunto más de 4.500 millones de dólares, Clever, que es un poco más de la tercera parte de las exportaciones no petroleras. Sí, es una contribución importantísima. Entonces le decía también al presidente que eso amerita que reclamemos la necesaria atención del gobierno nacional. La competitividad del país, aquí en su radio, lo hemos dicho varias veces, lo hemos analizado, está muy afectada. Necesitamos trabajar en eso, necesitamos acuerdos comerciales. Hoy usted me ve vestido así porque me voy de aquí al foro que se va a llevar adelante. Sí, eso vamos a hablar en un momentito después. Entonces, creo que ahí hay buenas noticias por ese lado. Así es. Entonces, necesitamos trabajar en eso. Yo, en una parte de esa reunión, tuvimos una pequeñísima reunión ahí con el ministro de Finanzas, con el director vendría siendo del Semplades, con la ministra Eva García y con la ministra Katiuska Druet. La idea es formar una pequeña mesa de trabajo, porque en ese momento con tanta gente no se pueden hablar los temas, para analizar cómo podemos, entendiendo que no se puede hacer todo de golpe, entendiendo la difícil situación fiscal y económica del país, pero necesitamos de la mano o paralelamente ir viendo qué se puede hacer para que las empresas no sigan perdiendo espacio producto de su falta de competitividad. Entonces, aparentemente esa reunión va a llevarse el día jueves. Este jueves en Manta, porque así he visto un oficio en ese sentido, nos están citando una reunión, ojalá que se dé, ojalá que no hayan cambios de última hora, y nosotros ya estamos preparados con un esquema muy sencillo, porque no es cuestión de solamente decir, bájame la tarifa de la luz o elimíname la exención. No, es un tema... han hecho los estudios correspondientes. Claro. La visión es global, ¿no? Hemos analizado todos los factores de la producción y tenemos recomendaciones concretas en cada uno de ellos para poder lograr esa mejora en la competitividad. 7:18 en Huacavilca 830M, dialogando aquí en la mesa de trabajo de Lache Grande con el señor ingeniero Bruno Leone Pignataro. Él es miembro de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidente de la Cámara de Pesquería del país. Lenín. Gracias, economista. Pero independientemente de las propuestas que ustedes tienen, y no es de ahora, sino desde hace un buen tiempo, y que se las han venido manifestando el régimen, y ellos se sientan con ustedes en la mesa, los escuchan, y a la hora de implementarlas, pues sencillamente no se las toma en cuenta. ¿Qué les garantiza que en esta ocasión va a ser distinto? A ver, alguna vez en el pasado usted ya me hizo una pregunta parecida y yo le decía que nada se los garantiza. Nosotros lo que debemos hacer es, a ver, mi querido Lenny, las empresas, por lo menos hablo por el sector industrial al cual represento en la Cámara de Industrias y el sector pesquero, que también es un sector industrial. Las inversiones en esas empresas son inversiones que están hechas para ser recuperadas no en 6 meses ni un año, sino en el largo plazo. Entonces nosotros, esto es un trabajo diario, este es un trabajo permanente, este es un trabajo que tiene que ser consistente. Entonces nosotros no vamos a cesar de acudir a cada oportunidad que tengamos, de charlar, de hablar, de discutir de estos temas, a plantear nuestras cosas. Si se hacen o no se hacen, también ya hemos dicho, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero la responsabilidad del bien hacer o del mal hacer será del funcionario de turno que haga o no haga las cosas, y eso la historia jugará, y bueno, y eso el tiempo tendrá que poner la justa medida del que hizo o no hizo. Pero yo quiero pensar que el presidente y su grupo de ministros, o su grupo más cercano, o como quiera decírselo, tiene que tener claro en este punto que el país no puede coger 3.000 millones de deuda cada 3 meses. Porque los números están claros. Al Ecuador le hacen falta 1.000 millones de dólares mensuales, ¿ya? Por el déficit que tiene, por el servicio de la deuda que tiene que atender, por el nivel de gastos que tiene en el presupuesto que ya está aprobado. Entonces, yo creo que el presidente lo debe tener claro y ha venido tomando, digamos, estos préstamos
como usted hace en la empresa privada, cuando usted analiza su flujo de caja y tiene un mes que usted sabe que las ventas se van a caer porque la estacionalidad es baja o por alguna razón, usted dice, bueno, aquí voy a tener un déficit y lo voy a financiar. Posiblemente sale al banco, coge un préstamo, o si es una empresa de capital abierto, le pide a los accionistas que hay que poner el dinero. Entonces, el gobierno ha venido haciendo eso, pero eso, por seculorum, no puede seguir. Entonces, el gobierno sabe que tiene que ir a un cambio de modelo. Y para ir a un cambio de modelo, ¿verdad?, en donde ya no es el gasto público el que dinamiza la economía, sino debería de ser, como siempre debió haber sido, el gasto de la inversión del sector privado, entonces deberán empezar a darse esas cosas. Como decía el ministro ese día, no, es que no podemos hacer todo de golpe. Yo le dije claramente al ministro, vea ministro, yo a usted clases de economía no le voy a dar. Le dije, porque usted es economista, yo soy un ingeniero, yo soy un pescador. Le dije, pero yo sí le voy a decir algo, le digo, ministro. El 100%, o si no el 100, el 99,9% de los ecuatorianos quiere la dolarización. Y la dolarización se maneja con los dólares que las personas que usted ve aquí en esta reunión, los producimos, entre otros. Entonces, nosotros no queremos que nos regalen nada, no queremos que nos regalen nada. Queremos que nos dejen trabajar, pero queremos un ambiente adecuado. Entonces, cuando usted sale con su producto al exterior, usted no puede ir con un producto cargado de ineficiencias, de impuestos y de una serie de cosas, porque el mercado lo discrimina, el mercado es, pero el término que voy a usar es, el mercado es salvaje. Permítame, Lenín, sí. Solamente usted dice un cambio de modelo, con la misma mentalidad y el mismo equipo económico. Pregunto, ¿no? Bueno, entonces ya se habla, por ahí hay unos tweets, se habla de que va a haber unos cambios de ministros en el gabinete, bueno. Tal vez este respaldo del día domingo al presidente Moreno, más que el respaldo del mensaje, le está diciendo, oiga, haga lo que tiene que hacer. Entonces, para terminar, Lenín, ese es el tema, ¿no? O sea, en algún momento van a tener que darse esos ajustes necesarios para que el Ecuador pueda seguir por esa vía de crecimiento. Ecuador es un país pequeño, su producción tiene que estar orientada a la exportación, ya lo hemos dicho una y varias veces, no tiene un mercado de sustento local como lo puede tener México, como lo puede tener Brasil. México con 110 millones de habitantes, Brasil con 200 millones de habitantes. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar afuera. Por eso es muy importante este evento al que vamos a ir ahora más tarde. El primer foro de comercio e inversiones Ecuador-Estados Unidos. Así es. ¿Qué va a pasar allí? Porque usted dijo hace un momento allí, a lo mejor hay buenas noticias. ¿Cuáles? A ver, la buena noticia para mí es que existe la decisión política del gobierno ecuatoriano de ir a un acuerdo. Eso antes no existía. Entonces eso te cerraba la puerta para cualquier cosa. Si existe la decisión política de ir a un acuerdo, entonces, ok, ahora sí, sentémonos y veamos un acuerdo que sea bueno para las partes. Fíjese usted, el acuerdo con Europa, ya cumplimos un año, ha sido ampliamente positivo. En el primer año ya se lo vio, las exportaciones crecieron, los exportadores pudieron cerrar mejores contratos de largo plazo, de largo aliento. Entonces, cuando tú ya sabes que tienes un contrato de largo plazo, tranquilamente puedes hacer inversiones en tu unidad productiva para mejorar la tecnología, ¿verdad? Pero cómo tú inviertes 1, 2, 3, 5, 10 millones si tú sabes si mañana no vas a poder vender, Lenín. Entonces, esa es la buena noticia para mí. Ahora, no es nada fácil, no está dicho, hay que trabajar. Va a ser dura pero la cosa. De lo que hemos conversado al interno en la Cámara y en conversaciones con el propio embajador, que dicho sea de paso, está colaborando mucho para que este acuerdo se dé. ¿Se refiere a Todd Chapman o a Francisco Carrión? Me refiero al embajador Chapman, claro, de Estados Unidos. Y el nombramiento de Francisco Carrión es extraordinario. Yo le interrumpo. Esto a nosotros nos alienta lo que va a pasar hoy día aquí en Guayaquil. Porque, si bien es cierto, hay una decisión política, usted lo acaba de decir, ¿de parte de quién? Del presidente Moreno, sí, porque para llegar a un acuerdo. Pero lo complementa, ¿no? Y nos alienta, es que también está la otra parte. ¿Con quién? Con el embajador de los Estados Unidos, sí, siendo protagonista de esta reunión. Así es, hay un muy buen ambiente en ese sentido. Entonces, el embajador decía, y nosotros también, en el trabajo que se hizo para poder firmar con Europa, ahí se desbrozaron, por usar un término, muchos de los temas irritantes que podían haber impedido un acuerdo. Sí, una depuración. Ese desbroce que ya se hizo, ahora va a servir.
para allanar el camino a un acuerdo con por lo menos va a haber una referencia, ¿no? Por supuesto. Entonces eso va a ser muy importante. Entonces el evento de hoy día, ¿cuál es? Se reinicia el accionar o la ejecución del Consejo de Comercio e Inversiones como mecanismo previo para ir al acuerdo. Esto se va a llevar a cabo hoy día. En el mes de marzo no está precisada la fecha. Próximo mes. No está precisada la fecha. Va a haber una reunión en Washington. Una reunión con la gente de 2 días. La reunión es una agenda de 2 días. El primer día es una reunión de privados americanos con privados ecuatorianos. Perfecto. Acompañados nosotros de nuestro ministro Campana y ellos del director del USTR. Ahí vamos a conversar, vamos a hablar. O sea, van formalizando. Sí. El segundo día de esa agenda de 2 días es una reunión entre públicos y públicos para analizar una serie de temas de la problemática actual del comercio, de lo que hoy existe. Y está como punto final, digamos, del análisis y todo esto para llegar ya a ver qué pasos hay que dar para ir al acuerdo. Nosotros creemos que si se trabaja bien con decisión política, el ministro Campana está muy enfocado en eso, tiene mucha seguridad de que esto va a salir adelante. Yo creo que al final de este año podríamos tener acuerdo con Estados Unidos, lo cual sería una cosa realmente fantástica. ¿Y qué pasa con la postura anunciada por el presidente Donald Trump, quien había señalado que él no es muy amigo de este tipo de acuerdos? De las multilaterales que no es amigo. Y los está incluso revisando, los está analizando. Y claro, él en campaña dijo que no estaba a favor de los acuerdos. Luego hubo la corrección y dijo que era de los acuerdos multilaterales, claro, que de los bilaterales, que los bilaterales sí los ve ahí más o menos, pero Donald Trump cree en el capitalismo per se. O sea, vamos a la competencia, nos matamos en la cancha y bueno, si yo soy más grande, obviamente tendré más posibilidades de ganar. ¿No les genera eso a ustedes, o mejor dicho, cómo abordar la búsqueda de un acuerdo ante posiciones tan claras como las que tiene Estados Unidos? Y está bien, pues ellos pueden tener la postura que quieran. Bueno, sí, efectivamente eso lo dijo, pero fíjese usted, en esta parte de América del Sur, del lado del Océano Pacífico, Colombia tiene acuerdo, Perú tiene acuerdo, Chile tiene acuerdo, solo faltamos nosotros. Centroamérica toda tiene acuerdo. México también. Pero en Davos también dijo Trump que primero es América. Sí, y Tillerson, que andaba por aquí, dijo, he visto mal esta sobrepresencia china en América. Entonces, puede ser que empecemos a ver unos cambios en ese sentido, quién sabe, ¿no? Entonces, eso es como primera cosa. Segunda cosa, el acuerdo, ni el presidente Trump, y si yo fuera asesor del presidente Moreno, yo no le aconsejaría que firme un acuerdo que vaya en perjuicio de nosotros. Así es. Es decir, tiene que ser un acuerdo complementario, similar al de Europa. Y seguramente vamos a encontrar complementariedades. Entonces, desde ese punto de vista, el Estados Unidos se va a beneficiar de muchas cosas que podrían ir de aquí para allá y nosotros nos podemos beneficiar de muchas cosas que podemos tener. ¿Con tasa aduanera también? Bueno, la paquetaza, en la práctica, la unidad de medida que es los gramos estos, hasta ahora de lo que yo he analizado en algunas partidas que nosotros importamos es una cosa mínima. El problema con esa paquetaza es que es totalmente discrecional. Claro. Mañana se levanta el señor Mauro Andino de la aduana y dice, ya hay que subir esto. Entonces, sin ninguna ley, entonces eso es lo malo. Pero hasta ahora no. Sí, muy poco. Es decir, el concepto es el equivocado, pero la afectación directa es muy poca. No incide mayormente. No, por el momento no. Entonces, eso creo que es una cosa muy importante y la otra cosa que se está hablando paralelamente a esto ya son el retomar los tratados bilaterales de inversión, porque fíjese usted, si tenemos tiempo, mi querido Cleber. Sí, dele. A ver, hay dos grandes, digamos, en la visión del manejo del Estado, hay dos grandes gastos. El gasto corriente, ¿verdad? Que es el gasto de los sueldos, del diario, del café, del como digo yo, del clip, del lápiz, de la fotocopia. Pero sin excederse tampoco. Sí, ya dijo el presidente que le iba a decir a los ministros que bajen entre 10 y 15% el gasto. 5 y 10. 5 y 10. Ah, bueno, perdón. Ya quisiéramos que fuera el 15, pero 5 y 10. Entonces está bien, porque yo en otro lado escuché el 15, pero bueno, está bien que lo hagan, porque seguramente esa grasa es fácil de bajar. Y está el otro gasto, que se lo llama gasto, pero es
realmente la obra pública. Entonces, el gobierno anterior... Eso ya es inversión. Exactamente. El gobierno anterior, como tenía estos recursos excedentarios de los precios del petróleo, invertía en obra pública, que ahora hemos visto que es obra pública en algunos casos innecesaria, en otros casos de mala calidad y en otros casos inflada por precios con corrupción. Ya. Entonces, el promedio de América en ese rubro está en el orden del 4,5 al 5%. Sí, señor. La formación bruta de capital. El gobierno anterior lo llevó a 12%. Ese rubro lo llevó los triplicó. Entonces, hoy, como ya no hay dinero, ese rubro ha ido bajando. Viene bajando. Ha ido bajando, anda por el orden del 7% y tiene que bajar aún más. Pero ese dinero mueve la economía. Entonces, ¿quién tiene que entrar a ocupar ese lugar? ¿Qué flujo de dinero tiene que ocupar ese lugar? El de siempre, el sector privado. El sector privado por la vía de las leyes, de las APP, las alianzas público-privadas. Pero para que eso funcione es necesario que esas inversiones tengan un marco referencial de respaldo, que son los tratados bilaterales de inversión. Entonces, en eso también he escuchado que se está trabajando en eso. Entonces, quizás no se va tan rápido como se quisiera y todo, pero por lo menos da la impresión que se quiere avanzar por ese lado. Hay señales. Pati. Ingeniero Leone, bienvenido. Gracias, Pati. Pese a que tenemos el acuerdo con la Unión Europea, ¿verdad? Las exportaciones de atún tuvieron un importante crecimiento frente al 2016. ¿Hay quizás alguna amenaza, sobre todo porque hay países como Filipinas, que también están buscando un sistema general preferencial dentro de la Unión Europea, que también ha incrementado sus ventas con relación a Ecuador, ¿no? Sí, sí lo hay. De hecho, Filipinas, por ejemplo, ya tiene un acuerdo preferencial unilateral, no es bilateral, donde son condiciones que Estados Unidos le pone y las tiene que cumplir. Pero nuestro principal competidor es Tailandia. Claro, Tailandia viene buscando un acuerdo con Europa y no lo ha podido conseguir. Primero porque hace unos 3-4 años hubo un intento de derrocamiento hubo una dictadura y entonces Europa eso no tolera y dijo no. Entonces han pasado 3-4 años, se volvieron a revitalizar las conversaciones y resulta que hace 2 semanas esta ONG de la Human Rights Watch presentó un informe en el Parlamento Europeo donde hace una denuncia de una cantidad de afectaciones a los derechos de las personas en el sector pesquero en Tailandia. Trabajo infantil, esclavitud en los barcos, problemas sanitarios. Entonces eso otra vez detiene, pero tarde o temprano lo van a lograr. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estos tiempos... ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo ganamos tiempo para nosotros sintonizarnos y ser lo suficientemente competitivos para que mañana, el día que se abra el mercado para los asiáticos, concretamente para los tailandeses, esto no sea un problema que esta gente nos saque de mercado, ¿no? Entonces, sí existe esa amenaza y esa es nuestra preocupación y por eso es que todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. Tailandia produce más o menos 700.000 toneladas de atún al año, nosotros 450, 470.000. Somos una competencia bastante fuerte, pero ellos con un arancel del 24%, nosotros ahora con 0%. Entonces, el día que ellos no tengan que pagar 24%... Las condiciones cambiarían. Sí, sin duda. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las acciones del gobierno que ustedes han podido ver, al menos en este último año, con la ministra Dweck ya al frente? ¿Cómo van las relaciones con el Ministerio de Pesca? Muy bien. La ministra, yo le rescato un valor. Ella es de casa. Ella es emanada. No, me refiero de la actividad. A ver, no, ella fue, de lo que leí en su perfil, ella trabajó en el Banco del Pacífico hace muchísimos años, después estuvo trabajando en 2 empresas atuneras y últimamente creo que era gerente del Banco del Estado. O sea, su formación es muy más técnica, que nada técnica financiera, de pesca conoce, pero el valor que yo rescato de ella es que ella escucha mucho y obviamente toma sus propias decisiones. La relación con ella va muy bien. Ahora a poco estuvo aquí una misión del
de la Dirección General Marítima de Europa, que siempre vienen a hacer auditorías para ver cómo está manejando la autoridad local los controles y los beneficios que tiene. Hemos pasado, hay unas observaciones, estamos esperando el informe, como siempre, nunca uno puede salir al 100%, estamos esperando el informe para ver qué se contesta y qué hay que corregir. Desde ese punto de vista, digamos, estamos en una interacción bastante buena. Por ejemplo, el año pasado fue fundamental el trabajo en equipo que hicimos el sector público con ella a la cabeza y el sector privado con todos los compañeros y colegas del sector privado para ir a la Comisión del Atún y lograr un acuerdo trianual de medidas de conservación. Lo que teníamos antes de ir a esa reunión era una cuota global de pesca que se la había aprobado el año anterior y que increíblemente cuando pensábamos que nunca se iba a cumplir esa cuota estaba por cumplirse por los meses de julio y agosto. Eso hubiera significado que la actividad se paraba en el mes de agosto. O sea, imagínense la afectación que hubiera sido para los barcos, para las plantas, no poder pescar y no poder tener materia prima para procesar. Fuimos a México, donde se llevó a cabo la reunión, y con ella al frente de las negociaciones, porque hay muchas conversaciones bilaterales con todos los países, son 23, logramos destrabar eso, que ya era una medida tomada, y normalmente en la CIA una medida tomada no se desmonta hasta que se cumple. Entonces logramos destrabar y cambiar eso por un esquema trianual. Entonces hay un buen equipo, hay una buena empatía ahí y estamos trabajando bastante bien. Sí, inclusive le pedimos al presidente en esa reunión del día martes de que es importante para nosotros contar con una continuidad de las autoridades. No podemos estar cambiando de autoridades, porque estas reuniones internacionales donde hay que ir y hay que ser consistente con las medidas tomadas, no se ve bien que usted vaya a una reunión hoy día con un ministro o con un subsecretario y a la otra vaya con otro, que ya ocurrió eso en el pasado, ¿no? Así es, 7:37, ya para terminar con este diálogo con el ingeniero Bruno Leone. La economía ecuatoriana debe sincerarse. ¿Por dónde comenzamos? A ver, estaba leyendo unos consejos de Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo. Sí, señor. Entonces, son varios y son muy sencillos. Se los voy a compartir, Clever, para que usted los lea. Yo he escuchado algunos, sí, bueno, he leído muchos. Bueno, básicamente lo que él dice, usted no puede gastar más de lo que gana. Exacto, algo elemental. Ya, entonces esa medida es clarísima. Entonces, ¿La de los abuelos? Sí, pues así es. Pues, entonces, por más que tengamos tarjeta de crédito, usted no puede gastar más de lo que gana, porque la tarjeta de crédito igual hay que pagarla. Igual hay que pagarla. Entonces, el gobierno tiene que decidir ese cambio de modelo, ¿verdad?, como concepto. Entonces, una vez que usted decide ese cambio de modelo, si es que lo decide, entonces usted actúa en ese sentido. ¿Cuál es eso? Digamos, usted tiene un Estado que administra, que controla, ¿verdad?, y que observa que en esa cancha que se llama Ecuador, la gente juegue de acuerdo a las reglas del juego, ¿ya? Entonces, por un lado, y dejar que sean los actores privados los que inviertan, arriesguen, ¿verdad? Porque no está garantizado que si usted mañana viene e invierte en una APP de alguna cosa, necesariamente le va a ir bien, ¿no? Claro. Hay 1000 cosas en el diario vivir de una empresa que a veces terminan haciendo fracasar los proyectos. Entonces, eso, y entonces ir paulatinamente, no se puede de golpe, ir cerrando esa brecha fiscal que tiene, cerrar ese déficit que se puede tornar inmanejable, fortalecer la reserva monetaria, de irle devolviendo los dineros que el Banco Central le, entre comillas, invirtió al fisco, ¿verdad? Y que son dineros que no son de ellos, que son de la reserva monetaria. Recordémonos que la reserva monetaria está compuesta por el encaje de los bancos, por dineros del Seguro Social, por dineros de los gobiernos autónomos descentralizados y por dineros de la propia caja fiscal. Hoy por hoy, la última cifra que vi, el 100% de la reserva monetaria contable, apenas hay un 22% de respaldo en efectivo. Entonces, eso el gobierno tiene que hacer un plan para ir cerrando esa brecha, ¿ya? Y entonces, eso va a dar tranquilidad, de la mano con estas otras cosas que hemos hablado, de ir a acuerdos comerciales, de mejorar los tratados bilaterales de inversión, ir creando un clima de tranquilidad y confianza. De confianza. Así es. Sí, señor. Bueno, nos despedimos. Una última, ingeniero León. Encantado, Lenny. Y sobre la materia que usted maneja, y de esto también conversamos hace algunos meses.
¿qué pasa con las flotas pesqueras estas internacionales que de cuando en cuando se dan una vuelta por nuestras costas y respetan los límites marítimos y van depredando? Bueno, a ver, esos 190 barcos chinos que andaban por aquí, como le comenté aquel día, estaban en aguas internacionales, venían del sur, donde normalmente operan porque capturan calamar y otras cosas. Seguramente por corrientes y algo se vinieron más al norte. A la zona económica exclusiva ecuatoriana no entraron. El que fue capturado dentro de la zona económica exclusiva del área alrededor de Galapa fue el barco madre, digamos, el barco que hacía acopio de toda esa pesca, fue detenido, ahí están en un juicio, no sé finalmente qué desenlace ha tenido eso, pero en nuestros diálogos con la ministra le hemos dicho justamente eso. Hoy día con la tecnología, Lenin, se puede hacer vigilancia satelital. Así porque es. la Marina ha dicho que no puede tener vigilancia presencial en toda la zona económica exclusiva ecuatoriana. Entonces, pero se puede hacer vigilancia satelital. Tengo entendido que finalmente lo están analizando. Entonces, eso será una gran cosa porque, por ejemplo, en la zona económica exclusiva de Galápagos, que ya sabemos lo rica que es esa zona por la confluencia de corrientes y todo lo que hay ahí hay una pesca interesante. Y esa pesca debe ser para los ecuatorianos, no para que entren barcos de otras banderas. Entonces, a nosotros sí eso nos preocupa y eso es un tema de mucho interés. Además que pueden estar en aguas internacionales, pero lanzan ese long line y puede derivar a... Exacto. Sí, no creo eso, sinceramente. Bueno, usted es el experto. Si usted dice que no pasa, no pasa. Pero a ver, pero lo que pasa es que esto sí hay que entenderlo, ¿no? ¿Verdad? La zona económica exclusiva de Galápagos, pues no es que es una cosa aislada. Pues, así es. Ahí hay una línea, digamos, imaginaria que delimita el área, pero los peces van y vienen. Así y es. si usted de alguna forma los afecta, digamos, el cardumen, afecta, por ejemplo, el acto reproductorio del animal, entonces de alguna forma está afectando también la pesquería adentro. Entonces, por eso existen en el mundo hoy las OROPs, los organismos regionales de ordenamiento pesquero. Entonces habría que ver si esos barcos a qué OROP pertenecen, porque a la nuestra no pertenecen, ¿verdad? Entonces, hoy día existe el acuerdo de Nueva York, por ejemplo, que es el acuerdo de las especies marinas, etcétera. Entonces, habría que poner una denuncia ahí a ver si esos barcos, porque si son de la OROP del Asia, muy bien, pues quédense en el Asia. Pero si son de la OROP nuestra, ¿dónde está el permiso? ¿Dónde está el registro? Pero eso ya debió haberlo averiguado pues el ministerio, ¿no? Bueno, o la Marina. En eso andan. Bueno. 7:43. Esta danza de los nuevos ricos han aumentado ahí en el sector de inversionistas. De los nuevos ricos, ¿cuáles son esos? Muchos dice que hay nuevos ricos en el Ecuador. A lo mejor usted que está en ese sector acá, no han mira, aparecido por acá ahí lo que mis nuevas inversiones. Mis colegas son gente muy trabajadora, gente que está en el negocio por años, que le ha costado, que todo se conoce. que le ha costado, así es, que le ha costado sangre, sudor y lágrimas tener lo que tienen. Y gente que ama al Ecuador y que le ha apostado al Ecuador, y aquí están. Es gente que trabaja todos los días. Por supuesto, usted también, cuando usted trabaja todos los días y hace lo que hace, usted también quiere al final del año hacer su balance y decir, mira, claro, el esfuerzo me dejó beneficio. Esa es la idea. Esa es la idea, pues. Las justas utilidades producto del trabajo honrado y sacrificado de todos los días. Bueno, muchas gracias, mi querido Bruno. Ojalá que de esta reunión de hoy sea la partida, ¿no? La partida hacia el logro de restablecer nuevamente nuestras relaciones comerciales con el primer comprador que tenemos, que es los Estados Unidos. Así es, ojalá que sea una buena cosa. De aquí voy para allá, no sé si los medios van a cubrir, todo sería interesante, pero ya conversaremos y le contaré lo que se diga y lo que se queda. Y le vamos a ir haciendo el seguimiento hasta poder llegar a la conclusión del acuerdo. Hay las señales, yo veo las señales, que vamos para allá, y en buena hora, ¿no? El presidente en esa conversatorio pequeño que tuvo hace 2 domingos con Yaney Nostroza, Stephanie Spin, ahí lo dijo. Queremos ir a un acuerdo con Estados Unidos. O sea, la decisión política está tomada, que era la principal traba. Claro, muy bien. Gracias por estar con nosotros y que le vaya muy bien. Huancamilca, la H grande de la información.